Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a nuestro webinar. Voy a esperar solo un minutito más para ver si alguien entra y comenzaremos en un minuto. Estamos ya con 106 personas en la sala. Sean todos muy bienvenidos a nuestro webinar con E3. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio entonces a nuestro webinar. Normalmente aquí en CDP, mi nombre es Luz Dondero, yo soy aquí, trabajo en el sector corporativo y en esta oportunidad tenemos con nosotros a la empresa E3 que va a presentar el webinar sobre estrategias net cero con enfoque en la economía circular. El webinar va a estar organizado en dos partes. La primera parte es la presentación. Yo daré una pequeña presentación de lo que es CDP y luego David va a seguir con el seminario en sí. Al final de la presentación tendremos la oportunidad de responder algunas preguntas. Entonces tendremos unos 10 minutitos para responder las preguntas. Entonces aprovechen este momento para poder hacer las preguntas. Yo voy a compartir nuevamente la tela porque parece que se trabó aquí el sistema. Vamos a comenzar nuevamente. Oh, bueno, ahora sí, el sistema está funcionando. Bienvenidos a nuestra reunión, a nuestro webinar. CDP es una organización sin fines de lucro que tiene la gran misión de trabajar junto con inversores, empresas, ciudades y gobiernos en la construcción de una economía verdaderamente sostenible. CDP apoya dos grandes objetivos mundiales, que es el de reducir las emisiones según el Acuerdo de París, hasta un calentamiento máximo de 1.5 grados centígrados. Entonces CDP quiere que todos apoyen a todas las empresas para que se alineen a este escenario máximo de calentamiento de nuestro planeta de 1.5 grados centígrados. Y claro, eso viene juntamente con el gran objetivo de restaurar la salud del ecosistema. Próximo, Nati, por favor. Próximo, Nati, por favor. Entonces, basado en este gran objetivo, CDP tiene o gerencia una plataforma de relato de datos ambientales. Entonces, empresas, ciudades y regiones
ellos colocan sus datos ambientales dentro de nuestra plataforma de forma voluntaria. Y con esto se puede analizar y se puede estudiar mejor un autoconocimiento de la propia empresa. Próximo, por favor. Actualmente tenemos más de 18.000 empresas y más de 1.200 ciudades y regiones que están relatando sus datos ambientales de forma voluntaria en nuestra plataforma. También trabajamos con más de 740 inversionistas que juntos representan 1/3 del capital global. Entonces, CDP tiene un gran impacto a nivel mundial. Próximo, por favor. Este es un gráfico que muestra cómo las empresas están cada vez más interesadas en reportar sus datos ambientales. Entonces, hemos tenido un gran crecimiento desde 2010 hasta 2030 de las empresas que están relatando sus datos ambientales dentro de nuestra plataforma. Este salto entre 2022 y 2023 ha sido de 14% de aumento de esta gran participación. Próximo, por favor. Y ese punto de encuentro, en el momento de que nosotros, nuestras empresas están colocando sus datos ambientales, paralelo a todo este proceso, CDP organiza una serie de webinars y seminarios y eventos con diferentes invitados. En esta oportunidad estamos con la participación de E3, que es una socia consultora de CDP, ASP, que nos va a platicar un poco más sobre estrategias corporativas. Entonces, quiero dar la bienvenida a David y Alberto de E3, que entonces nos platicarán un poco más sobre las estrategias corporativas Net Zero. Bienvenidos. Muchas gracias Luz, Natalia. Buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de tener este espacio para poder platicar con todas las organizaciones, las empresas, y definimos para este año dar una plática relacionada con un tema que es sumamente importante para nosotros. Tenemos 10 años realizando de forma ininterrumpida trabajos de consultoría para el sector público y privado, y nos hemos dado cuenta cómo los servicios han estado evolucionando año con año. Hasta hace algunos años estaban más enfocados al tema de cuantificación de emisiones de gases de efecto invernadero y de reporte, y más recientemente estos servicios han evolucionado a cuestiones relacionadas más a definición de metas, a definición de rutas estratégicas de descarbonización, de estrategias net zero, de estudios de riesgos y oportunidades climáticas, entre otros. Entonces preparamos una presentación muy interesante donde decidimos hablar sobre las estrategias net zero, pero con una visión diferente, con una visión de economía circular. ¿Y por qué lo decidimos hacer así? Bueno, en principio, en esta experiencia a lo largo de estos años, nos hemos dado cuenta cómo en la mayoría de empresas, las áreas que gestionan los temas de sustentabilidad también son responsables de ver el tema de economía circular. Y en ese sentido, es interesante poder analizar cómo abordar un tema te puede llevar a cobeneficios en otro y cómo se relacionan uno con otro. Entonces, por eso nos pareció interesante. Vamos a hacer esta presentación en conjunto con una de nuestras empresas con quien tenemos alianzas estratégicas, que es Futuro Circular. Alberto está aquí con nosotros y en su momento le dará la palabra. Entonces, si me lo permiten, voy a iniciar a compartir pantalla. Les agradecería me confirmen que pueden ver la presentación y arrancamos. Sí, estamos viendo. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, la presentación consta de 5 puntos. Vamos a iniciar hablando un poquito de los antecedentes. Es importante tener un mismo nivel de información. Sabemos que las empresas que quizá están participando en el webinar, algunas son empresas tractoras, son empresas grandes que tienen años reportando y ellos conocen perfectamente estos datos, pero algunas otras se van incorporando en este año o son empresas que están invitadas como parte de la cadena de valor de alguna de las empresas tractoras. Entonces, esos primeros 2 puntos es como para poder un piso de información. Después vamos a entrar ya en materia hablando de la ruta Net Zero, que es una ruta de 4 pasos.
Y posteriormente vamos a hablar un poquito de la vinculación con economía circular, para finalizar con un espacio, como lo dijo Luz, de preguntas y respuestas, donde pues nos agradará mucho poder conocer sus inquietudes, y en la medida de lo posible vamos a hacer lo necesario para aclararlas. Bueno, en cuanto a los antecedentes, esta es la última publicación del Grupo de Trabajo 3 del IPCC, que tiene que ver con la mitigación del cambio climático. De acuerdo al IPCC, la temperatura global de 1.5 grados va a sobrepasarse si no se producen reducciones profundas, ¿no? De los gases de efecto invernadero antes del 2030, y no solamente en el sector industria, sino en todos los sectores. O sea, la emergencia climática está aquí, lo podemos ver día con día. Entonces, es por eso que los diferentes estándares e iniciativas internacionales se han alineado al escenario de 1.5 grados por la urgencia que representa esta reducción. En este sentido, algo que apoya muchísimo es el establecer estrategias net zero a nivel corporativo. Y este tipo de estrategias plantea compromisos de mediano y largo plazo para las compañías. El concepto net zero muchas veces se presta a diferentes interpretaciones. No significa reducir a cero las emisiones. Eso es lo que hay que decir de inicio, y es una de las cosas más importantes. Sino el concepto tiene que ver con la capacidad que tiene un sistema, en este caso nuestro planeta, de poder absorber emisiones de gases de efecto invernadero para generar un balance. Del lado izquierdo de esta imagen podemos ver cómo en el estado actual que tiene nuestro planeta, donde las emisiones de gases de efecto invernadero son superiores a las remociones. ¿Qué son las remociones? La capacidad de forma natural de absorber esas emisiones a través de los diferentes mecanismos, ¿no? Como son los bosques, como son los mares, etc. Eso quiere decir que este desbalance está causando un aumento en las concentraciones de estos gases con los conocidos efectos. ¿Qué es lo que busca el concepto net zero? Es reducir esas emisiones hasta el punto que haya un balance entre los gases de efecto invernadero y su concentración en la atmósfera con la capacidad de generar dichas remociones. Esto implica, obviamente, un cambio en los paradigmas y una definición de nuevas estrategias de cómo se están generando actualmente. Es por eso que se centra esta ruta net zero en establecer un avance progresivo, donde primero seamos conscientes de estas emisiones de carbono, luego podamos gestionarlas hasta llegar a un punto donde encontremos este balance. Dicho esto, también es importante mencionar que hay varias formas para definir metas climáticas, ¿no? Anteriormente, les puedo hablar de cuando menos 5 años hacia atrás, muchas de las metas que veíamos definidas por parte de las empresas, organizaciones, tenían que ver con metas internas. Se hacían con base en procedimientos que ellos mismos definían, y los porcentajes pues tenían que ver con las características, y no había una estandarización. A partir de esta necesidad de estandarizar y medir a todos con parámetros similares, es que surgen estándares como SBTI, del cual vamos a hablar un poquito en detalle más adelante, pero no es el único. Existen otras estándares como la ISO, recientemente presentada el año pasado, la COP27, y existen también certificaciones como carbono neutral. Luego voy a hablar un poquito de ellas a grandes rasgos. SBTI plantea las metas para alcance 1 y 2 de forma obligatoria, y para alcance 3, que son las emisiones indirectas por parte de la organización, de forma condicionada en función del volumen de dichas emisiones. Tiene un enfoque hacia la organización, está alineado obviamente con el escenario de 1.5 grados y permite compensaciones hasta 5% del total de las emisiones, y plantea 2 horizontes de tiempo, uno al 2030 y al 2050. Por otro lado, la ISO Net Zero, las guías de referencia, como mencioné, se lanzó recientemente en la COP27. Esta plantea aquí una
un panorama distinto. Ya los 3 alcances, 1, 2 y 3 son obligatorios. Tiene un enfoque hacia organización, pero también hacia gobiernos. Igualmente está alineado al escenario 1.5 grados. Y aquí establece temas de compensación hasta un 10%, ¿no? Donde, al igual que SBTI, se priorizan reducciones en vez de remociones, ¿no? Y en el caso de de este porcentaje de compensación es para contrarrestar emisiones residuales. ¿Cuáles son las emisiones residuales? Las que quedan y, después de que una organización ya hizo todos sus esfuerzos para reducir sus emisiones principales y que hay inconvenientes ya sea tecnológicos, ya sea técnicos o algún tema de presupuesto que ya es demasiado costoso llegar a esas reducciones. Ahí es donde se establece este porcentaje de hasta un 10%. Es decir, es un poco más flexible que ese 5% que plantea SBTI hasta el momento. También se establecen 2 horizontes de tiempo, 2030 y 2050, y a diferencia de SBTI, establece ya algunas directrices para los planes de mitigación. ¿Qué son los planes de mitigación? Pues básicamente la estrategia, el roadmap, el portafolio de carbono, como llamamos nosotros en E3 a estas, digamos, a esta ruta de cómo ya una vez establecida la meta se va a estar evaluando su cumplimiento y a través de qué estrategias. Por otra parte, carbono neutral igual establece alcances unidos de forma obligatoria, alcance 3 es opcional, también tiene enfoque hacia organización, pero aquí se utiliza también mucho en el caso de eventos principalmente, ¿no? Seguramente han escuchado por ahí eventos que son carbono neutral, entonces se hacen con este estándar PAS 2060. No plantea un nivel de ambición climática, o sea, no está alineado a un escenario en específico, y no establece un tope para el tema de la compensación, ¿no? Esta certificación se puede hacer anual. También el tema de la ISO es verificable y SBTI incluye un proceso de verificación de forma interna. Ahí en la parte de abajo, en su momento, cuando revisen la presentación, están las guías donde pueden obtener mayor información. Ahora, ya entrando un poquito más en materia, si me lo permiten, quiero presentarles estos 4 pasos, ¿no? Después de ver muchas presentaciones, participar en N cantidad de foros, estar adentrándonos en las guías y en los diferentes estándares durante mucho tiempo, hemos desarrollado esta propuesta de pasos que siempre planteamos a las organizaciones, a nuestros clientes, y comienza primero con saber dónde están parados, ¿no? Necesitamos conocer con un muy buen nivel de detalle cuál es la huella de carbono de la organización y, como mencionamos, hay 3 alcances que voy a explicar más adelante. Existen diferentes métodos o metodologías para cuantificar la huella de carbono y depende del objetivo o el programa de gases de efecto invernadero en el que se esté participando, cuál se utiliza, y ahondaré en ello más adelante. Una vez que sabemos cómo están las emisiones de los alcances 1 y 2, generalmente las empresas comienzan a hacer un primer ejercicio para conocer las emisiones de la cadena de valor. En un primer año esto le llaman screening, ¿no? Que es una primera aproximación, y en años subsecuentes, habiendo hecho previamente un proceso de concientización y de capacitación hacia las principales categorías que representa el alcance 3, ya se puede entrar en un inventario en forma. Este inventario es un compromiso que se va a tener que hacer año con año porque las emisiones van cambiando y la idea es ir evolucionando cómo van cambiando en el tiempo. Es importante que las empresas vayan generando sistemas de gestión documental o utilicen alguna herramienta extra para poder dedicar cada vez menos tiempo al inventario y cada vez más tiempo a los siguientes pasos. Eso es algo que también siempre nosotros ponemos mucho énfasis. El paso número 2 en este proceso es establecer metas climáticas. ¿Qué quiere decir? Ya sé dónde estoy parado, ahora tengo que ver cuál es mi nivel de ambición en términos de reducción de emisiones y tengo que plantearme
una cantidad y un horizonte de tiempo. Y para esto, les mencionaba, hay varias metodologías. Puedo seleccionar si lo voy a hacer bajo SBTI o bajo alguna otra, dependiendo de cuál es la que mejor se acomode a mis necesidades, cuál es la que me está requiriendo quizá algún cliente, cuál es la que desde mi punto de vista es la que es más conveniente para la organización. Generalmente este establecimiento de metas también se tiene que estar revisando. SBTI plantea, por ejemplo, que esa revisión se haga cada 5 años y el reporte de avance generalmente se hace de forma anual. Una vez que tengo las metas establecidas, debo definir la estrategia de cómo cumplir con estas metas. Esto le llamamos nosotros el portafolio de carbono, roadmap, o también algunas otras empresas lo conocen como rutas de descarbonización, ¿no? Que no es otra cosa más que analizar de forma técnica, de forma económica y con algunos otros criterios que ya se definen por cada organización, cuáles van a ser los proyectos en los cuales vamos a invertir para poder reducir esas emisiones, ¿no? Y ahí, como menciono, se tienen que analizar de acuerdo a los criterios que tiene cada organización. A veces algunos establecen límites, por ejemplo, del payback que les necesita dar cada proyecto. Algunos otros tienen limitantes por acceso a algún tipo de combustible o tienen condiciones de operación muy particulares, entonces tienen que buscar alinear esas cosas. Es muy importante que en este proceso se utilicen metodologías estandarizadas, ¿no? Nosotros recomendamos, por ejemplo, utilizar las metodologías del MDL, que en el booklet que publica periódicamente se desarrollan una gran cantidad de formas de evaluar este tipo de proyectos, pero nos da un mismo piso de análisis y esto permite generar incluso indicadores muy interesantes como un precio del carbono dentro de la organización. Finalmente, este proceso termina con la divulgación, que también se hace de forma anual y es sumamente importante tener una plataforma o plataformas en las cuales todos estos 3 pasos estén reportando periódicamente al interior de la organización, al exterior de la organización y sobre todo también cuando se tienen estrategias ESG con las comunidades. Me faltó mencionar que es recomendable la actualización periódica también del portafolio de carbono. ¿Por qué? Porque hemos observado que al menos cada 2 años la tecnología cambia. Algún proyecto que no era atractivo o que no era viable económicamente o por la tecnología, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, los vehículos híbridos o eléctricos, los modelos, los precios cambian constantemente. Entonces, lo que no era viable quizá en 2023, sí lo será en 2025. Entonces, cada 2 años nosotros recomendamos hacer una revisión y actualización del portafolio de carbono de la organización. Con estos 4 pasos y su correspondiente actualización, una organización puede llegar a establecer una estrategia net cero robusta. Y ahora voy a entrar un poquito en el detalle de cada uno de los pasos. Voy a tratar de irme un poquito más rápido porque algunos de los puntos ya los fui tocando. La base metodológica, bueno, generalmente cuando se trata de un inventario a nivel de toda la organización, se le definen unos límites para el inventario, ya sea de forma operativa, de forma límites financieros, hasta dónde voy a llegar a revisar. Muchos inventarios que hemos realizado incluyen no solo las operaciones de empresas en México, sino también en otras partes. Entonces, eso es importante, ¿no? Mencionar el alcance del inventario. Y para reportes de estas características que van a ser para fines de divulgación, normalmente se utiliza el GHG Protocol, que es el estándar internacional reconocido. Sin embargo, algunas empresas, por ejemplo, si están conectados varios colegas de compañías en México, saben que desde hace años, y lo mismo en otros países, existen programas de gases de efecto invernadero, que en este caso en México es el RENE, ¿no? El cual establece una obligación para las empresas que generan anualmente más de 25,000 toneladas de gases y compuestos de efecto invernadero a estar reportando anualmente dichas emisiones al alcance 1 y 2, dependiendo del sector, de forma consolidada o de forma por instalación a través de la COAWE.
Entonces, hay ciertas diferencias. Tú no puedes calcular con GHG Protocol y reportar eso en la COA, sino tienes que seguir las especificaciones de cálculo. Son muy parecidos los resultados, pero a final de cuentas hay detalles que en procesos de verificación generalmente se observan. Entonces, empresas que hemos visto en México tienen que hacer su inventario para RENE y hacer un inventario con un enfoque de consolidación a veces distinto para GHG Protocol a nivel de corporación. Entonces, eso es muy importante para que se pueda observar. En cuanto a los alcances, como saben, un inventario tiene 3 alcances. El alcance 1 son las emisiones indirectas, ya sea por fuentes fijas o fuentes móviles de la organización. Se tienen que considerar los diferentes gases de efecto invernadero reconocidos y tomar en cuenta sus potenciales de calentamiento. El alcance 2 son las emisiones principalmente por la energía eléctrica que se consume de la red eléctrica, pero también en algunos casos vapor, ¿no? Y las emisiones alcance 3, que ahora han cobrado muchísima relevancia, son las emisiones que tienen que ver con la cadena de valor y se dividen en categorías, aguas arriba y aguas abajo. Importante mencionar todos aquellos que están inscritos en el newsletter de GHG Protocol, y si no les recomiendo hacerlo, está en proceso de actualización el estándar porque ya tiene varios años que no se había actualizado. Entonces, la idea es que a finales de 2025 ya tengamos un nuevo estándar y en todo este tiempo va a haber grupos de trabajo y se están actualizando las cosas, entonces hay que estar muy pendientes de ese proceso. Mientras tanto, el estándar actual sigue vigente y se pueden seguir haciendo cálculos con él, ¿no? En cuanto a la cadena de valor, importante mencionarles, como lo decía en su momento, en un primer ejercicio se hace un screening. Este nos sirve en un primer año para saber cuáles de estas categorías, aguas arriba y aguas abajo, son las más significativas para la organización. ¿Y por qué es importante? Porque después, con esas categorías, con esos proveedores, con esos clientes, hay que estar iniciando una estrategia de compromiso con la cadena, ¿no? Donde las empresas deban tener procesos de concientización, de capacitación, de definir una estrategia de cómo va a fluir la información año con año para que esos datos lleguen aquí. Cuando una organización comienza con el tema de inventarios, a veces alcance 1 y 2 no es muy difícil, ¿no? Pero alcance 3 es donde está el reto. Un inventario alcance 3, en la práctica lo hemos visto que lleva entre 3 a 5 años un inventario maduro y que pueda tomarse la información que genera con cierto nivel de detalle y para toma de decisiones. Para darles una idea, las emisiones alcance 3 en algunos casos generan más volumen de gases de efecto invernadero que las emisiones alcance 1 y 2, ¿no? Aquí hay algunos datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, de las 2.060 empresas que reportaron en CDP en el caso de Latinoamérica en el año pasado, en 2022, 25 forman parte del programa de Supply Chain, lo cual se traduce en más de 1.900 proveedores que vienen de todo el mundo, ¿no? Es importante mencionarles que el alcance 3 también cuenta de forma, tiene un peso específico para la calificación que se obtiene en CDP, ¿no? Entonces, para aspirar a calificaciones, por ejemplo, superiores a C, es necesario que ya se empiecen a reportar emisiones alcance 3. Y ojo con este dato, cuando las emisiones del alcance 3 son superiores al 40% del total de las emisiones alcance 1 y 2 de la organización, ya es prácticamente una obligación que también se establezcan metas para dichas emisiones. ¿Cuáles son las categorías que en nuestra experiencia son las más importantes de un lado y del otro? Pues la de bienes y servicios adquiridos, ¿no? Porque hay que estimar cuál es la huella de carbono asociada a esas materias primas y obviamente transporte y distribución. Y aguas abajo, el uso de ese producto. Imaginen una empresa que fabrica, por ejemplo, automóviles o camiones, ¿no? De combustión interna. Bueno, pues toda la emisión de gases de efecto invernadero que generan esos productos durante su vida útil tiene que cuantificarse, ¿no? Así como también la distribución de dichos productos desde el punto de producción hasta donde está el usuario final, ¿no?
Para hablarles un poquito más sobre el alcance 3, aquí están unos datos puntuales que los tomamos de los reportes que genera CDP, los más recientes, ¿no? Por ejemplo, de 2022. Por ejemplo, mencionarles las emisiones alcance 3, aguas arriba, solo las emisiones de estas categorías aguas arriba, que son las que vimos aquí, de estas 8 categorías, por ejemplo, son 11.4 veces más altas que las emisiones alcance 1 y 2, ¿no? Otro dato importantísimo es, por ejemplo, que solo el 41% de las compañías reportaron al menos una de las categorías de emisiones alcance 3. ¿Qué quiere decir? Prácticamente 4 de cada 10 son las que reportan. Las otras 6 no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque es un reto. Entonces, sí les recomendaría que si no han comenzado con la evaluación del alcance 3, comiencen a hacerlo lo antes posible, comenzando con un screening y posteriormente desarrollando toda una estrategia de compromiso con su cadena de valor. Si no es así, va a ser muy complicado que conozcan dónde están las emisiones, porque a veces las emisiones no están en el proceso, las emisiones están en la cadena, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, a la industria automotriz. Lo complicado no es tanto producir el vehículo, es relativamente eficiente el proceso. Lo complicado es cuantificar la huella de carbono de todos los componentes de ese vehículo que vienen, en muchos casos, de todo el mundo. Del lado derecho, ustedes pueden ver aquí las empresas que reportaron al programa Supply Chain y en su mayoría, ¿no? También por el volumen de las empresas que reportan en Latinoamérica. En el caso de Brasil es donde tenemos la mayor cantidad de información, seguido por México, Argentina y otros países. Bueno, pasamos al paso número 2, me voy a tratar de ir más rápido. La fijación de metas climáticas, y ahí quisiera centrarme en SBTi, que es la plataforma o la iniciativa que tiene más impulso y que tiene más empuje y donde la mayoría de empresas están tomando esta de referencia para establecer sus metas. Se estableció en 2015, principalmente está enfocada al sector corporativo. Instituciones fundadoras las pueden ver por aquí, y establece prácticamente dos rutas, ¿no? O dos maneras en las que las empresas se pueden adherir. Una es para grandes compañías, que establece la ruta estándar o el camino tradicional, y otra que precisamente está pensada en esos pequeños y medianos negocios. ¿Por qué? Porque son las empresas generalmente que pertenecen a una cadena de suministro, a una cadena de valor de las grandes compañías. Para ellos, se establece una ruta simplificada. La parte más importante en SBTi es que tengan ustedes una asesoría de calidad para establecer el método de fijación de su objetivo de reducción. Existen estos 3 principales métodos, hay uno cuarto, pero prácticamente no se utiliza mucho porque es una alternativa extra, pero es el de contracción de emisiones absolutas. El segundo es el enfoque sectorial de descarbonización y el tercero son las emisiones de GEI por valor agregado. Les voy a poner un ejemplo de cada uno, ¿no? En el caso de la contracción de emisiones absolutas, es una empresa X, se compromete a reducir sus emisiones por ejemplo, alcance 1 y 2 en un 46% entre 2020 y 2030. Aquí son emisiones absolutas y no tienen que ver con indicadores de la organización, tienen que ver con el total de sus emisiones, y prácticamente dicen, a ver, si yo estoy generando 1 millón de toneladas, bueno, el 46% de eso lo va a tener que reducir en un horizonte de tiempo, ¿no? Es muy plano y es muy claro. El segundo es el más utilizado por las compañías, el enfoque sectorial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa establece más bien indicadores de intensidad de carbono de acuerdo a sus productos o sus servicios, ¿no? Y dice, si por ejemplo soy una empresa inmobiliaria, como aquí lo estamos viendo, plantea reducir sus emisiones, por ejemplo, alcance 1 y 2 en un 50% por metro cuadrado para 2030, ¿no? Si estuviéramos hablando, por decirlo así, de una empresa cementera, imagínense que por tonelada de cemento, si tenía una intensidad de carbono de 10 toneladas
de CO2 equivalente por tonelada de cemento, pues sería reducirla a 5 y así sucesivamente. Este segundo, porque es el más común, porque no está peleado con el crecimiento de la empresa ni la producción o los servicios que ofrezca. Es decir, lo que busca es que por unidad o por indicador, esa intensidad de carbono se reduzca en el tiempo en el porcentaje que esté alineado con el escenario de 1.5 grados, ¿no? Pasamos a la siguiente y aquí lo podemos ver de forma más claro. SBTi, es importante mencionar, pues no busca afectar el modelo del negocio, al contrario, busca que este se vuelva más competitivo. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo en rojo las emisiones absolutas en el tiempo, por ejemplo, 2015 a 2035 van a crecer, pero la producción va a aumentar, que eso es lo que buscan la mayoría de los negocios, pero en cambio pueden ver cómo en amarillo la intensidad de las emisiones va a reducirse, es decir, que por unidad de producción la cantidad de CO2 equivalente va a ir a la baja. Eso es lo más importante y ese es el método de fijación de una de las opciones que plantea SBTi. Normalmente esto no lo vemos en muchas presentaciones y no se aborda porque es un tema sumamente técnico, lo van a poder ver, por ejemplo, ya en los manuales y en las guías, que por cierto hay guías para ciertos sectores específicos como el aluminio, como el cemento, pero es algo que ya en la práctica cuando tenemos el desarrollo, la asesoría para establecer estos servicios, trabajamos mucho eso con los clientes, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Para darles una idea, en el caso de SBTi, hay más de 5,700 empresas ya a nivel internacional comprometidas con diferentes objetivos. Recuerden que hasta hace un tiempo se podían establecer objetivos no necesariamente alineados con el escenario 1.5 grados, le llamaban objetivos de bajas emisiones. Actualmente ya solo se pueden validar objetivos que tengan que ver con compromisos net zero. De esas 5,700 empresas, aproximadamente 2,294 son los que tienen ya compromisos net zero y esta actualización es apenas hasta agosto de este año, ¿no? La distribución geográfica de estas empresas es muy interesante. Podemos ver cómo el 55% de la compañía con objetivos establecidos bajo SBTi se encuentran en Europa, el 20% en África y después ahí nos saltamos al continente americano, donde en Norteamérica está un 18% y en Latinoamérica apenas un 3%, ¿no? Sin embargo, la tendencia es que el número de empresas aumente de forma importante en Latinoamérica. Recuerden que SBTi plantea dentro de la ruta un horizonte de 2 años desde que la empresa se manifiesta con interés hasta que sus metas pueden estar validadas, ¿no? Estas cifras se enfocan principalmente en las empresas que ya tienen metas validadas. En el camino hay muchísimas más. Bueno, ahora vamos al tercero de 4 pasos, que es el portafolio de carbono. Aquí es donde vamos a hablar un poquito de la vinculación con la economía circular y le voy a pedir a Alberto que por ahí se vaya preparando. Este es el planteamiento de los 5 pasos que proponemos nosotros para el desarrollo de una estrategia de descarbonización al interior de la organización. Le llamamos portafolio de carbono. Y recordarán, siempre recomendamos actualizarlo cada 2 años. Primero, definimos el alcance, ¿no? Es decir, si se va a hacer para una división de la empresa, si se va a enfocar, por ejemplo, también a nivel corporativo, etcétera. Luego, establecemos por ahí siempre visitas de campo. Es algo que creo que es sumamente necesario. Para establecer una ruta tienes que conocer la operación de la empresa, conocer la operación de la organización y sin ir a campo es muy difícil hacer una labor meramente de escritorio, ¿no? Identificamos una serie de proyectos que se hacen en colaboración con los integrantes de la organización. A veces los mejores proyectos no surgen de los consultores, surgen de la gente que está ahí en la operación de la empresa, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es apoyar en evaluar todos los proyectos de una misma manera y con una base metodológica, como les decía, en este caso el CDM, el booklet, ¿no? Cuando no hay una metodología en el CDM booklet, ahí desarrollamos una exprofeso para cada caso.
Hacemos un análisis de costo-beneficio, evaluamos diferentes parámetros como lo mencioné anteriormente, y a partir de ahí y con el visto bueno de la dirección de la organización se establece esta meta donde ya tenemos proyectos, su potencial de mitigación, los costos de inversión y el año en el cual se van a estar implementando. Perdón, también con esto podemos establecer o construir las famosas curvas MAC, que son curvas de costos marginales de abatimiento, ¿no? Que estas relacionan precisamente cuál es la medida más costo efectiva. Podemos calcular un precio interno del carbono dentro de la organización y comparar qué es mejor o qué es más atractivo para la empresa. Hasta dónde puedo llegar a reducir internamente y dónde me conviene pensar en ya compensación fuera de la organización. Entonces, aquí hay mucha discusión, se requiere la incorporación también de gente con perfil de economía en temas ambientales. Están obviamente ingenieros que entran y gente que tiene que ver con la estrategia a nivel corporativo. Entonces, algo así es como lo que podemos ver ya el resultado del portafolio para una organización, ¿no? Y bueno, adelante Alberto, si me puedes apoyar y platicarnos un poquito la visión que tiene y la relación de estos temas con la economía circular. Por supuesto. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Me voy a ir un poquito rápido, pero estamos abiertos a recibir preguntas y con gusto las vamos a aclarar más adelante. Entonces, si podemos avanzar un poquito más de una vez para la siguiente, por favor. Me gustaría usar un minutito para aclarar ciertos básicos de economía circular y empezando por cuál es el objetivo, qué se busca en relación a economía circular, y hay dos grandes temas. El primero es reducir la materia prima, reducir lo que tomamos de la naturaleza, y por otro lado, reducir lo que le regresamos a la naturaleza. Normalmente tomamos materias primas, procesamos tal, y terminamos con desperdicios, terminamos con gases de efecto invernadero, con aguas para tratar, en fin, ¿no? Entonces, lo que está buscando o uno de los impactos importantes en la economía circular es evitar el uso de recursos naturales y también evitar la cantidad de basura, desperdicios, contaminación que se emite. En la parte de abajo, si vemos la línea azul, en la parte de extracción, producción, es un ejemplo que va variando dependiendo de la industria, pero clarifica el proceso, digamos, normal o el común o el que utilizamos ahorita en la economía, que es el proceso lineal. Empezamos con extracción de materia prima, se producen componentes, se arman productos, se distribuyen, se utilizan y se desechan, ¿no? Más adelante hay porcentajes muy claros de relación en cuanto al uso de recursos naturales que se van agregando conforme va avanzando en la cadena y al final termina en un gran porcentaje en basura o en contaminación. La propuesta de economía circular es, digamos, regresarse en el proceso y reutilizar parte de los recursos que ya se le invirtieron a los productos o a lo que típicamente se convierte en un desperdicio. Es reutilizar parte de la energía, dinero, recursos, agua y tal, que se le fue inyectando al producto, para evitar volver a consumirlos. Es decir, hay diferentes estrategias que nos van regresando a diferentes momentos, digamos, de esta cadena de ir agregando valor a los productos. Entonces, algunos ejemplos igual están en verde, la parte de, digamos, del proceso de economía circular está en verde, y hay varios métodos o varias técnicas o varias estrategias de economía circular que nos van permitiendo y van a variar dependiendo de la industria de la que estamos platicando, del cliente en particular o del proceso específico de la compañía o del corporativo, y se puede ir, entre más cerrado sea el círculo, es decir, si se reutiliza, que es el ejemplo, digamos, más pegado a la derecha, si se reutiliza, se reduce la cantidad al máximo de energía, de recursos, de dinero, de agua y todo eso que se le metió al producto. Reutilizarlo es la mejor forma, digamos, y la más eficiente de aplicar la economía circular. Pero hay otras, ¿no? Podemos el refurbish o la reparación de los productos que se regresan a un poquito más atrás en la cadena
se requiere ya de una inversión adicional de recursos y sale el producto, pero no hay que procesar desde la extracción, ¿no? Igual, así nos vamos utilizando diferentes métodos para llegar hasta el parte de reciclado, que es lo más conocido. Cuando la gente escucha economía circular, piensa en la parte de reciclado, pero a final de cuentas el reciclado es quizás lo menos eficiente de la economía circular. Es el método menos eficiente porque material que ya corrió todo el proceso, que se convirtió en un producto, que se utilizó, regresarlo al principio de la cadena, es volverle a tener que inyectar toda la energía que se requiere y volver a llegar al producto final. Hay una relación directa entre la aplicación de proyectos de economía circular con la parte de reducción de emisiones, porque cada etapa del proceso va generando el consumo de energía. Y el consumo de energía típicamente está asociado con gases de efecto invernadero, generación de gases de efecto invernadero, y si nosotros recortamos el ciclo, inmediatamente estamos reduciendo. Aquí hay un tema muy importante. No todos los proyectos de economía circular tienen un impacto en reducción de gases de efecto invernadero. Sí tiene un impacto y tendrá que tener un impacto en la emisión de desperdicios contaminantes y tal, pero no todos son desperdicios de gases de efecto invernadero o emisiones a la atmósfera. Puede haber reducciones de plástico o de basura o de microplásticos al mar, etcétera, pero no significa que haya reducciones. Entonces es importante que cuando están revisando las estrategias y de alguna manera están pensando en implementar este tipo de iniciativas, consideren el buscar proyectos que tengan impacto desde la perspectiva de gases de efecto invernadero, net zero, pero también desde la perspectiva de economía circular. Tarde o temprano, todas las empresas vamos a tener que aplicarnos en temas de economía circular. Ya hay regulaciones subnacionales o estatales, ya hay regulaciones a nivel internacional y a nivel nacional se está trabajando en una ley general. Entonces, tarde o temprano vamos a tener que hacer economía circular todos. La propuesta sería que consideren hacer, en esta revisión de proyectos y todo, consideren hacer la revisión de manera integral, es decir, que dentro de los proyectos se identifiquen también potenciales mejoras desde la perspectiva de economía circular para que cuando apliquen los proyectos tengan impacto tanto en el cumplimiento de economía circular y reducción de materiales y emisiones y el impacto en la parte de net zero. Aquí en este siguiente slide lo que podemos ver es un ejemplo, es una referencia que me gustaría compartir con ustedes de un paper, un estudio que sacó el Centro de Estudios Europeos, de Políticas Europeas, que relaciona directamente a la economía circular con el cambio climático, ¿no? ¿Y cuál es la relación? Entonces, se lo recomiendo mucho, ahí está la referencia. Uno de los statements importantes que saca es que existe una relación física directa entre la cantidad de materia prima utilizada por los procesos industriales y la energía requerida, y por lo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo dice de manera muy clara y lo explica, y sacando de ahí un ejemplo muy concreto, un dato muy interesante es que hace referencia a Ellen MacArthur Foundation, más adelante les paso la liga, es una referencia a nivel mundial en temas de economía circular, se lo recomiendo si quieren aprender de economía circular. La Ellen MacArthur Foundation tiene muchísima información, hace mucho trabajo en temas de economía circular, y en este artículo mencionan que si se aplica economía circular a solo 3 industrias, la de transporte, la de alimentación y la de construcción, se calcula que la reducción, al menos en CO2, para el 2030 es del 48% y podría ser hasta del 83% para el 2050. Es decir, la sola aplicación de economía circular en estas industrias tendría una reducción importantísima en gases de efecto invernadero a nivel global. Si quieres, adelante, voy a mencionar un par de ejemplitos adicionales de proyectos o compañías que ya están haciendo esfuerzos específicos que están teniendo. Son proyectos de economía circular que tienen un impacto directamente en sus reducciones de gases de efecto invernadero. Voy a empezar, digamos, del lado izquierdo, la parte de Textile Exchange, sacaron una competencia de la mano con la Unión Europea para ver cómo podían reducir el uso de materia prima
para la fabricación de poliéster, de la fibra de poliéster. Y el objetivo es reducir para el 2025 o incrementar la cantidad de materia reciclada, en este caso sí es reciclado, que es el PET reciclado para utilizarlo para poliéster en el 2025, llegar al 45%, y para el 2030 utilizar 90% de las fibras de poliéster que vengan de PET reciclado. Nada más un dato importante, hoy utilizar el PET virgen tiene un costo, digamos, en términos de gases de efecto invernadero de 2.15 kilogramos por cada kilo de poliéster, y lo que pretende este ejercicio es llegar a una reducción del 70%, un poquito más, y llegar a que sea 0.6 kilogramos, 600 gramos por cada de CO2 por cada kilogramo de poliéster. Es una reducción tremenda. Ya hay muchas empresas sumadas, están Adidas, Gap, Lululemon, y todos están trabajando en conjunto precisamente apuntándose para llegar a estas metas. El otro ejemplo es Renault. Renault también, ellos muy conscientes del tema de economía circular y todo, crearon una refactory, una fábrica para reciclar, digamos, o refacturar, reconstruir sus carros con un enfoque absolutamente de economía circular, y declaran que tienen y calculan tener un impacto tremendo, llegar a negativos en temas de generación de CO2. Entonces, es otro ejemplo. Ahí está la liga también, que si la pueden ver, es una liga que los direcciona a Ellen MacArthur Foundation, y ahí vienen muchos casos de aplicación directamente de economía circular. Ya se me acabó el tiempo, David, entonces, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Pues la recomendación, como mencionas, es que no se vean los dos temas de forma separada, sino si ustedes están desarrollando una estrategia de net zero y una estrategia de economía circular, ojo, que cuando se llegue a analizar las medidas, muchas veces habrá cobeneficios entre una y otra. Entonces es importante que cuando estén haciendo portafolios de carbono, como lo estamos haciendo nosotros para varios de nuestros clientes, siempre identificamos cuáles de esas estrategias tienen un potencial también de volverse una medida que abone a la circularidad de la compañía, ¿no? Entonces avanzamos ya prácticamente con este paso 4, terminamos la ruta net zero de la que estamos hablando el día de hoy, y tiene que ver con la divulgación de la información. También, al igual que cuando se trata de fijar una meta en temas climáticos, hay varios mecanismos, hay varias plataformas, y una de las más importantes, más consolidadas, pues es CDP. Sin embargo, hay otras que se especializan en temas muy particulares, enfocados, por ejemplo, a inversionistas, en cuestionarios que se hacen año con año y que solicitan algunos clientes, etcétera, ¿no? Entonces, hay una tendencia a estar integrando estas diferentes metodologías, y seguramente ustedes ya están conscientes de ello, pero la idea es la misma, ¿no? O las bases, los inventarios, las acciones de mitigación, las acciones de reducción de emisiones, pues se van planteando aquí, y en muchos de ellas se obtienen pues calificaciones. Estos tipos de reportes, la mayoría tiene que ver con criterios anuales, ¿no? Ahondando un poquito en CDP, al ser una de las plataformas principales y más consolidadas, bueno, nada más para mostrarles cómo de los 3 diferentes reportes o cuestionarios que se plantean, bueno, el que tiene más peso y el que se responde por mayor cantidad de empresas es el cuestionario de cambio climático, ¿no? Como hemos visto que ha habido un aumento considerable en el número de empresas que están reportando, por ejemplo, en los últimos 3 años en Latinoamérica para CDP, ¿no? Un 27% de incremento en el cuestionario de cambio climático, y un 5% de incremento en el cuestionario de seguridad hídrica. Hay que hacer seguramente más esfuerzos en el caso de bosques, para que cada vez más también tengamos un mayor número de información en este tema. Y mencionarles igualmente que hay 4 niveles, ¿no? En este proceso de divulgación por parte de CDP: Disclosure, Awareness, Management y Leadership. Y para poder acceder al siguiente nivel, pues hay que conocer bien los criterios de evaluación que utiliza CDP. Muchas veces
apoyamos a clientes a hacer una evaluación de dónde están ahorita y qué es lo que necesitan para subir la calificación. Nos hemos encontrado con casos en los cuales ya tienen un objetivo, una meta de calificación y les apoyamos en una estrategia de gap análisis, ¿no? Para llegar a ella. Y finalmente sería todo. Les dejamos aquí nuestros datos, ahí está nuestro QR, teléfono en el caso de México, nuestra página web, y nos encantaría poder apoyarlos en el desarrollo y en este camino de sus estrategias. Muchas gracias por su tiempo y estamos abiertos a cualquier comentario. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación sobre economía circular. Tenemos algunas preguntas en el chat. Yo te voy a leer algunas preguntas. Tenemos poquísimo tiempo, ¿no? Pero vamos a ir a intentar responder algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre net cero y carbono neutral? Sí, pues la principal diferencia es que el net cero busca este balance, no significa llegar a cero. Tiene también que ver con un enfoque principal hacia reducir las emisiones dentro de la organización alcance 1 y 2. Net Zero también plantea, como lo mencionamos en su momento, que si las emisiones alcance 3 superan el 40% de las emisiones de alcance 1 y 2, también se deben incluir como metas. Y hay un límite para el tema de la compensación, ¿no? Es decir, los proyectos que se pueden hacer fuera de la organización a un 5%. En cambio, el estándar PAS 2060 de carbono neutral está más enfocado, sí a organizaciones, pero también, por ejemplo, a eventos. No plantea un límite en cuanto a la compensación, o yo puedo prácticamente, fuera de la organización, a través de proyectos, por ejemplo, forestales, compensar hasta el 100% de las emisiones. Se hace mediante una certificación y es anual, ¿no? No está alineado con alguna escenario internacional como el de 1.5 grados de ambición climática. Entonces, esas serían, desde mi punto de vista, como las principales diferencias, ¿no? Gracias. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Hay algún tratamiento diferenciado por sector para la fijación de metas o el límite de compensación? Sí, en cuanto al límite de compensación es el mismo para los diferentes sectores, pero sí que hay guías específicas para sectores, ¿no? Mencionaba yo el aluminio, el cemento, hay varias otras. Es importante que ustedes están en este proceso, se asesoren y sigan la guía específica. Recuerden que como parte del proceso de fijación de meta con SBTi, ustedes tienen que someter el inventario a revisión y se someten las guías, se tiene un proceso de entrevista y todo se valida. Entonces, el acompañamiento durante ese proceso es importante. Hay un tiempo específico que se establece, hay hasta 2 años, pero hemos visto que con una buena asesoría normalmente puede estar entre 4 y 6 meses aproximadamente el tiempo que lleva esta etapa de fijación de metas. Bueno, ahora vamos a leer una última pregunta, pero quería decirles a todos que vamos a escribir estas preguntas y les vamos a enviar un email juntamente con la grabación de este seminario y también los slides. Aquí en el chat vamos a colocar nuestros emails de aquí de CDP. Cualquier pregunta sobre CDP, metodología de cálculo o datos de CDP pueden entrar en contacto con nosotros. Nati, por favor, coloca nuestros emails aquí en el chat y también algunas otras informaciones sobre economía circular y los datos que tanto David como Alberto han ido colocando. Pueden entrar en contacto con ellos. Si ustedes también pudiesen colocar vuestros emails aquí en el chat para compartir con todos. La última pregunta sería, ¿qué otros ejemplos de medidas de economía circular podrían comentarnos para el caso de transporte o distribución? Bueno, Alberto, ¿quisieras voy a quitar el responder? pero no de. Sí, en relación al tema de transporte, uno de los temas más importantes es la eficiencia de las rutas y la eficiencia del propio transporte. Existen métodos para utilizar,
métodos de logística, que el objetivo es reducir, digamos, las rutas y consumo de energía, de recursos, gasolina, etcétera, para alcanzar el mismo objetivo. Sería la primera. No sé si había otra parte en la pregunta. No, la pregunta básicamente era ¿qué otros ejemplos de medidas de economía circular podrían comentarnos en el caso de transporte o distribución? Yo quisiera nada más, por ahí vi una pregunta muy interesante que si era válido aumentar las emisiones reduciendo la intensidad de carbono, ¿no? Entonces, platicábamos que esto es clave porque la idea no es ir en contra de las operaciones de la organización. Una organización siempre quiere o vender más producto o brindar más servicios. Lo interesante aquí es que hay un método de fijación, al menos 3 disponibles, uno extra, para que la organización pueda seguir con sus tendencias de crecimiento, pueda aumentar incluso su producción o sus servicios, pero reduciendo la huella de carbono, la intensidad de carbono por producto o por servicio. Entonces, eso se establece como parte del análisis que se hace en el proceso de fijación de objetivos como parte de SBTi, ¿no? Bueno. Bueno, ahora estamos ya con el límite, 5 minutitos atrasados, pero quiero agradecer la presencia de todos a uno de los webinars aquí con E3. Los invito a participar en los próximos webinars con CDP y que tengan una buena tarde y un buen trabajo. Muchísimas gracias también a nuestros invitados, Alberto y David, por la excelente presentación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Adiós.